Vamos ahora a la segunda parte del repaso de este sexto estudio bíblico sobre el crecimiento cristiano. Recuerda que debes y puedes detener el vídeo cuando llegues a una nueva pregunta para que te dé tiempo para contestarla antes de ver la contestación. Primera pregunta. Completa. Muy bien, la Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 22, que el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es de vital importancia en el crecimiento cristiano. Una nota adicional, por favor, es que recuerdes que cuando hablamos de los libros del Antiguo Testamento, de Samuel y de Crónicas y de Reyes, no hablamos de cartas. Así que decimos el primer libro de Samuel 15:22. No decimos primera de Samuel 15:22. Próxima pregunta. ¿Cierto o falso? Detén el vídeo. La primera sin duda es cierta. Jesús oraba con frecuencia. La segunda también es cierta. Dios siempre contesta nuestra oración. Por supuesto que eso hay que matizarlo y algunas preguntas que siguen nos ayudarán a explicar de qué se trata todo. Próxima pregunta. ¿Cierto o falso? Dios siempre contesta nuestra oración de acuerdo a su voluntad. Cierto. Por lo tanto, la primera no puede ser cierto, es falsa. ¿Dios siempre contesta nuestra oración tal y como se la pedimos? No. Hemos visto que la contestación a nuestra oración se da en el contexto de la voluntad de Dios. Próxima pregunta. ¿Cierto o falso para cada una? El estudio de la palabra sirve para enseñar, ¿cierto o falso? Reprender, ¿cierto o falso? Corregir, ¿cierto o falso? Instruir, ¿cierto o falso? Perfeccionar, ¿cierto o falso? Capacitar, ¿cierto o falso? Detén el vídeo. Todas son ciertas. Definitivamente la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, para perfeccionar, para capacitar a los santos para la obra del ministerio cristiano. Así que la palabra de Dios sirve para todas estas cosas. Próxima pregunta. Completa el texto. Este es uno de los versos que usamos como guía en el estudio bíblico número 6 sobre el crecimiento cristiano. Detén el vídeo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, creciendo siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, creciendo. De manera que el crecimiento cristiano es voluntad de Dios. Próxima pregunta. Completa lo que falta. Como enseñanza sobre la contestación a nuestras oraciones, ¿qué significa cada color del semáforo? Detén el vídeo. La luz verde significa que sí, es la contestación inmediata o casi inmediata que recibimos afirmativamente de parte del Señor. No es cuando de la misma manera la contestación de Dios es en la negativa. La tercera, donde cabe quizás la mayor parte de las respuestas a nuestras oraciones, es espera. Dios no ha contestado aún y nos corresponde esperar, insistiendo delante del trono de Dios en oración. Próxima pregunta. ¿Cuándo debemos orar? ¿Y qué hacemos mientras esperamos la contestación? Detén el vídeo. Debemos orar siempre y mientras llega la contestación, seguimos orando. Hasta que Dios no nos diga sí o no a nuestra petición, podemos y debemos seguir orando. Siguiente pregunta. Sobre la oración, el Padre Nuestro, podemos decir que es una oración, comienza y termina con exaltación de. Casi todas las peticiones tienen que ver con el blanco de Dios y solo pide blanco cosa para nosotros. Detén el vídeo. El Padre Nuestro es una oración breve, comienza y termina con exaltación de Dios. Casi todas las peticiones tienen que ver con el reino de Dios, no con nosotros ni nuestro bienestar, y solo pide una cosa para nosotros: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Siguiente pregunta.
Con respecto a nuestra reunión con otros creyentes, la Biblia enseña en Hebreos 10:25 que los creyentes no debemos dejar de, detén el vídeo, no debemos dejar de congregarnos. La congregación es importante en el crecimiento cristiano. Siguiente pregunta. Debemos congregarnos regularmente para hacer dos cosas unos a otros. Detén el vídeo. Para estimularnos y para animarnos unos a otros. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con respecto al no creyente y al creyente? Convence al no creyente, habita en el creyente. De manera que todo cristiano, recordemos, tiene el Espíritu Santo. Convence al no creyente, pero habita en el creyente. Siguiente. Detén el vídeo. Muy bien, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. No podemos enfatizar esto demasiado. La Biblia lo enseña claramente. Y contrario a lo que algunos piensan, cuando decimos solo los cristianos muy espirituales tienen el Espíritu Santo, estamos diciendo algo que es incorrecto. Así que la primera es cierta, la segunda falsa. Siguiente pregunta. Completa lo que falta. Detén el vídeo. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo y el conjunto de todos los creyentes es el cuerpo de Cristo. Siguiente pregunta. Los siguientes son ejemplos de obediencia en la Biblia. Escoge las que apliquen. Puede ser una, dos, tres, ninguna. Detén el vídeo. Muy bien, tanto Abraham como Jesús como Pablo son excelentes ejemplos de obediencia en la Biblia. Siguiente pregunta. Completa lo que falta. Detén el vídeo. Cada creyente tiene por lo menos un don en el cuerpo de Cristo, una función en el cuerpo de Cristo. Y todas las funciones o dones dentro del cuerpo de Cristo son importantes y necesarias. Así que todos nosotros y el que hagamos o pongamos en función nuestro don, somos importantes para el cuerpo de Cristo. Siguiente pregunta. ¿Cierto o falso? Detén el vídeo. La diferencia en funciones de cada miembro no significa diferencia en el valor para el cuerpo de Cristo. Cierto, correcto. Diferentes funciones no implican que unas sean más valiosas que otras para el cuerpo de Cristo. La diferencia en funciones propias de cada miembro es vital para el buen funcionamiento del cuerpo y esto también es cierto. El funcionamiento de manera coordinada de todos los dones es clave para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiente pregunta y ya casi terminamos. Completa lo que falta. Nuestra obediencia nace de nuestro amor al Señor. De esa manera, recordando que la clave para el crecimiento cristiano es obedecer a Dios porque le amamos, terminamos este repaso. Como siempre, te aconsejamos que no pases al siguiente tema hasta que puedas contestar correctamente todas estas preguntas. Que Dios te bendiga en tu deseo de conocer mejor a Dios.